Buenos días, mi nombre es Luz Mara Altuve y yo les voy a hablar a continuación sobre la metodología cuantitativa y cualitativa. Los términos cualitativos y cuantitativos significan mucho más que una técnica específica para la recogida de datos. Es por eso que los métodos cuantitativos han sido desarrollados más directamente para la tarea de verificar o de confirmar teorías que a gran medida los métodos cualitativos fueron deliberadamente desarrollados para la tarea de descubrir o de generar teorías. Por esta razón, cada método está asociado con distintas posiciones paradigmáticas. Paradigma explorativo. Los estudios se efectúan por lo general cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado o que no se tenga información anterior. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló únicamente a ideas vagantes relacionadas con el problema, como por ejemplo, si alguien quiere investigar lo que opinan los habitantes de una comuna sobre el nuevo alcalde, los estudios explorativos sirven para familiarizarnos con los fenómenos relativamente desconocidos y así obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre el contexto particular de la vida real y así investigar los problemas del comportamiento humano que se consideren cruciales. Además, los profesionales de determinadas áreas deben identificar los conceptos o variables promosorias y establecer prioridades para la investigación posterior o surgir afirmaciones postuladas y verificables. El paradigma experimental es un tipo particular de las investigaciones de campo. Se dice que son investigaciones explicativas fruto de la aplicación de tratamientos y experimentos o experiencias planificadas. Se pueden realizar en ambientes controlados de laboratorio o en ambientes con poco control. Es decir, según la temática y el diseño, estos estudios son obligatorios incluir las hipótesis. Los paradigmas descriptivos son los estudios que seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma independiente. Desde el punto de vista científico, es describir y medir. Por ejemplo, un investigador organizacional pretende describir varias empresas industriales en términos de su complejidad y tecnología, tamaño, centralización y capacidad de la innovación. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, de cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Investigación evaluativa consiste en dar un juicio valorativo sobre una intervención basada en método científico para evaluar los recursos, los servicios y los objetivos de la intervención con el propósito de resolver una situación problemática y establecer las interrelaciones entre los recursos, servicios y objetivos para ayudar a la toma de decisiones. La intervención vista como el conjunto de actividades organizadas de manera coherente para modificar la situación problemática. Tiene como propósito evaluar la eficiencia de programas de acción en las organizaciones o en contextos específicos, la toma de decisiones y la solución de problemas institucionales o sociales. Investigación proyectiva. Este tipo de investigación propone soluciones
y a una situación determinada aparte de un proceso de indagación. Implica, explora, describe, explica y propone alternativas de cambios, mas no necesariamente ejecutar la respuesta. En esta categoría entran los proyectos factibles. Todas las investigaciones que implican el diseño o creación de algo con base en un proceso investigativo también entra en esta categoría. No se deben confundir que las investigaciones proyectivas con los proyectos especiales o proyectos de acción. Un proyecto especial consiste en diseñar algo que permita resolver un problema práctico, pero ese diseño no requiere de una investigación previa para ser elaborado, puesto que el diseñador basa su trabajo en un conocimiento profesional y en la experiencia previa. En la investigación proyectiva se trabaja en relaciones de causa y efecto, pues para diseñar una propuesta que permita así modificar la situación y es necesario primero aplicar por qué y por qué ocurre tal situación. De otra manera, la propuesta no resultaría efectiva. La investigación analítica intenta identificar la sinergia o los aspectos menos evidentes de los eventos analizados. En algunos casos se manifiesta como contratación de un evento con otro, a medida que un evento contiene o se ajusta a ciertos criterios, como por ejemplo, un ser con un deber ser, o una situación práctica con unos criterios teóricos. Un ejemplo es que el estudio de los mensajes ocultos de un comercial. Otro ejemplo sería identificar hasta qué punto los principios y valores de la empresa se corresponden con las normas o con los procedimientos. La investigación explicativa menciona que los estudios explicativos van más allá de la descripción de los conceptos o de los fenómenos y del establecimiento de las relaciones entre los conceptos, y están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos y sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y bajo qué condiciones. Este se da como, por ejemplo, si se realiza una encuesta a una comuna preguntando las preferencias por un candidato. Un estudio explicativo sería señalar por qué alguien habrá de votar por el candidato y no por otro. La investigación de campo se entiende que es un análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito bien sea de describirlos e interpretarlos. Es importante entender su naturaleza y factores constituyentes y explicar la causa y el efecto o precedir su ocurrencia haciendo uso de los métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad. En este sentido se trata de investigaciones a partir de los datos originales o primarios. Sin embargo, se aceptan también estudios sobre datos censales o muestrales, no recogidos por el estudiante, siempre y cuando se utilicen los registros originales, con los datos no agregados cuando se trata de estudios que impliquen la construcción o uso de series históricas y en general la recolección y organización de datos publicados para su análisis mediante procedimientos estadísticos, modelos matemáticos y
econométricos de otro tipo. La investigación documental se entiende que es el estudio de problemas con el propósito de aplicar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente en trabajos previos, información y datos divulgados por los medios impresos y audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en los enfoques, criterios y conceptualizaciones y reflexiones y conclusiones y recomendaciones y en general en el pensamiento del autor. Según los objetivos del estudio propuesto y las disciplinas en las cuales se ubica su temática, los trabajos de la investigación documental pueden ser estudios del desarrollo teórico, revisiones críticas del estado del conocimiento, estudios de educación comparada y estudios de la investigación histórica, literaria, geográfica, matemáticas, propios de las especialidades de los subprogramas que cumplan con las características señaladas en el numeral anterior. El proyecto factible consiste en la investigación y elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. Puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo de una investigación documental de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. El proyecto factible comprende las siguientes etapas generales, como podemos mencionar: el diagnóstico, el planteamiento y fundamentación teórica de las propuestas, procedimientos metodológicos, actividades y recursos necesarios para su ejecución, análisis y conclusiones sobre la viabilidad y la realización del proyecto, y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como sus resultados. Los proyectos especiales son aquellos que a través de una investigación proponen creaciones que tienen un interés cultural y una utilidad, a diferencia de los proyectos factibles que se enfocan a propuestas o modelos operativos que pueden o no ser llevados a cabo en un proyecto especial en un objetivo real. Las tesis que se ajustan a esta modalidad desarrollan elementos creativos altamente especializados para adecuarse a una tarea del conocimiento específico y son aportes muy valiosos que impulsan el desarrollo científico a gran escala, son muy preciados en cualquier centro educativo y representan estándares académicamente muy altos. La etnografía se le conoce como un trabajo de campo o observación antropológica. Se define como una descripción o reconstrucción analítica de los escenarios y grupos culturales intactos, como por ejemplo la descripción de un modo de vista, práctica y creencias de una raza o grupos de individuos que consisten en la descripción de los eventos que tienen lugar en la vida del grupo, con especial consideración de las estructuras sociales y la conducta de los sujetos como miembros del grupo, así como de sus interpretaciones, significados de la cultura a que pertenece. Este método se caracteriza por investigar en un escenario pequeño, relativamente homogéneo y geográficamente limitado, por la creación de bases de datos compuestas por las notas de campo de la descripción y explicación interpretativa de la cultura y de formas de vida y estructura social del grupo investigado.
Los investigadores suelen utilizar una combinación equilibrada de los datos, tanto los subjetivos como objetivos, para reconstruir un universo social. La acción participativa, como una nueva alternativa de investigación en el marco del paradigma cualitativo, surge para satisfacer la necesidad que emerge de la incapacidad de los enfoques tradicionales en dar respuesta satisfactoria, como por el carácter deshumanizado de la investigación social. Existe coincidencia por parte de varios autores quienes se refieren a la investigación participativa como una estrategia cuya orientación se dirige al ser humano ubicado en un determinado contexto social, con un inmenso potencial creador, con vocación de realizar acciones transformadoras. Antes de presentar una síntesis breve sobre la investigación, se elabora un marco de referencia en el que se estará inscrito el aspecto medular de este trabajo, cual es la forma en la que se produce conocimiento. Por esta razón, se presenta un conjunto de definiciones que se reflejan en sus características. Además, se relaciona más con una actividad de investigación propia de la base popular sobre su realidad que en una acción receptiva de investigación realizada por el ítem de las intelectuales ajenas a ellas. En la investigación participativa, el científico social se enfrenta a la necesidad de compartir los objetivos y los métodos mismos con la base social. Ya no es investigación para la masa, sino que surge de la base social misma. La historia de vida es una técnica de investigación cualitativa ubicada en el marco del denominado método biográfico, cuyo objetivo principal es el análisis y transición que el investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre su vida o en momentos concretos de la misma. También sobre los relatos y documentos extraídos de terceras personas, es decir, relatos y aportaciones realizadas por otras personas sobre el sujeto de la historia de vida. Su principal finalidad la podemos localizar en el relato que se extraen de las mismas, contextualizada en un lugar y tiempo determinado, que permite revivir y a su vez analizar e incluso situarse ante tales circunstancias y razonar su comportamiento en ese determinado momento. El análisis de los datos obtenidos supone un proceso de indagación, basándose en técnicas recogidas de datos índoles cualitativo. Los principales son la entrevista y a lo largo el diálogo del investigador y el autor del relato, donde este último expone lo más íntimo como el sentimiento, el pensamiento y valores para que el investigador pueda contextualizar el relato lo más veraz posible a esa persona y sin interferir la subjetividad a la hora de transcribir la historia por parte del mismo. Muchas gracias. La recompensa de nuestro trabajo no es lo que obtenemos, sino en lo que nos convertimos.